Juan nunca olvidó de dónde venía. Hijo de un conductor de autobús y de una costurera, creció escuchando que el trabajo honesto era la única forma de construir un futuro digno. Durante años, luchó por transformar su idea en realidad. Una aplicación de transporte que prometía libertad financiera para los conductores. Al principio, él mismo conducía para entender las dificultades de la profesión, pero con el crecimiento del negocio, pasó a administrar todo desde las oficinas. Ahora, su empresa estaba entre las mayores del sector, pero algo lo molestaba. Relatos de conductores sobre jornadas extenuantes, tarifas injustas y el constante irrespeto de los clientes comenzaron a llegarle. No quería que su empresa se convirtiera en otra explotadora, pero ¿cómo podía conocer la verdad si siempre estaba detrás de un escritorio? Fue así como tomó su decisión. Volvería a las calles, esta vez disfrazado. Se ajustó la gorra, se puso una ropa sencilla y creó un nuevo perfil de conductor. En pocos clics estaba listo para comenzar. Las primeras carreras confirmaron lo que temía. Los conductores eran tratados como simples sirvientes, recibían poco por trayectos largos, oían exigencias absurdas y en muchos casos eran completamente ignorados por los pasajeros. Escuchaba historias similares en cada nueva carrera. Un compañero contó que trabajaba 12 horas al día y aún así apenas lograba pagar el alquiler. Otro se desahogó sobre la inseguridad y el miedo a los asaltos, sin ningún tipo de apoyo por parte de la empresa. Juan sentía un nudo en el estómago. Su creación, que debía brindar autonomía y dignidad, se estaba convirtiendo en una trampa de explotación. Y él, apartado de la operación, había dejado que eso sucediera sin darse cuenta. La noche cayó y Juan decidió hacer unas cuantas carreras más antes de terminar. El auto estaba limpio y cómodo, pero eso no impedía que ciertos pasajeros lo trataran con desdén. Clientes que subían sin siquiera dar un buenas noches, otros que hablaban por teléfono como si él fuera invisible, algunos que se quejaban del trayecto como si él tuviera la culpa por el tráfico. Ya esperaba ese tipo de actitudes, pero nada lo preparó para lo que vendría a continuación. Apareció una nueva carrera en la aplicación. Un pedido de viaje desde un lujoso edificio comercial en la zona donde se encontraba la sede de su propia empresa. Tan pronto como la aceptó, el nombre del pasajero apareció en la pantalla. Renato, el CEO de la empresa que él había fundado y dejado en manos de su equipo de confianza. No dudó. Necesitaba saber de primera mano cómo su propio ejecutivo veía a quienes mantenían el negocio en funcionamiento. Cuando llegó al lugar, Renato ya estaba parado en la acera, impaciente, alto, con un traje perfectamente ajustado. Sostenía el celular como si el mundo a su alrededor no existiera. Tan pronto como entró en el auto, ni siquiera miró a Juan. «Te tardaste, ¿eh?», murmuró, tirando la maleta en el asiento de al lado. Era el de alguien acostumbrado a mandar y a ser obedecido sin cuestionamientos. Durante el trayecto, hablaba en voz alta por teléfono, discutiendo números y reportes. Juan escuchaba cada palabra y sentía la sangre hervir. Renato se refería a los conductores como piezas desechables, reclamando que lloraban demasiado y que la empresa debía reducir aún más las tarifas para lucrar más. Si no quieren que consigan otro trabajo, siempre hay alguien desesperado suficiente para aceptar. Juan apretó el volante conteniendo la rabia. Era esa la mentalidad que estaba corroyendo la empresa que él había construido. Lo peor aún estaba por venir. Renato colgó la llamada y por primera vez miró a Juan, una mirada rápida y evaluadora, como quien revisa un producto antes de comprarlo. «¿Y bien, conductor, estás feliz conduciendo para nosotros? Mejor que quedarte desempleado, ¿no?». El tono llevaba un veneno disfrazado de simpatía. Juan, manteniendo la calma,
respondió con un simple «Es un trabajo honesto». Renato se rió con aquella risa corta y arrogante de quien cree estar por encima de los demás. Honesto, pero limitado, ¿no? Hombre, puedes trabajar todo lo que quieras, pero nunca saldrás del hoyo. Esa es la verdad. Quien nace para servir, sirve. Quien nace para mandar, manda. Juan sintió que la ira crecía, pero respiró hondo. Si reaccionaba, perdería la oportunidad de ver hasta dónde llegaba Renato. El ejecutivo continuó, sacando una nota del bolsillo. Arrugada, como si fuera un pedazo de basura, la arrojó sobre el asiento delantero. «Aquí un bono por el esfuerzo. Toma, cómprate un café, o no sé, guárdalo para tu jubilación, si es que llegas a conseguir una». La humillación era evidente, y Juan sintió el peso de aquella actitud no solo sobre sí mismo, sino sobre todos los conductores que Renato veía de la misma forma. Él no veía seres humanos, solo veía números, engranajes desechables. En ese momento, Juan tuvo la certeza, necesitaba retomar el control de la empresa. El silencio se instaló en el auto por el resto del viaje. Renato, satisfecho con su pequeña demostración de poder, volvió a manipular el celular, ignorando por completo al hombre que, sin saberlo, tenía el destino de su carrera en sus manos. Al llegar al destino, un restaurante sofisticado en el centro de la ciudad, Renato ni siquiera dio las gracias. Simplemente salió del auto, cerró la puerta con fuerza y entró en el edificio sin mirar atrás. Juan permaneció inmóvil por unos segundos, observando cómo ese hombre desaparecía por la entrada iluminada. La nota arrugada seguía en el asiento del pasajero, un símbolo cruel de lo que su empresa se había convertido. La tomó, alisando el papel entre sus dedos, y sintió una mezcla de ira y tristeza. No se trataba solo de Renato, se trataba de todos los conductores que enfrentaban humillaciones similares a diario, del sudor transformado en ganancia para ejecutivos que nunca habían pasado una noche conduciendo para pagar las cuentas. En 1912, ese instante, Juan tomó su decisión definitiva. No podía seguir siendo un espectador. A la mañana siguiente, sin perder tiempo, volvió a la sede de la empresa. Entró en el edificio como siempre lo hacía, pero esta vez sintió un peso diferente en el ambiente. Era su imperio, construido con sacrificio, pero ahora se preguntaba, ¿seguía siendo suyo? ¿O se había convertido en una máquina de explotación que él mismo no reconocía? Los pasillos eran fríos, las personas apresuradas, los rostros tensos. Al entrar en la sala de reuniones principal, todos los ejecutivos estaban presentes. Renato ocupaba la silla principal, hablando con la misma confianza arrogante de siempre. No notó a Juan de inmediato, pero cuando lo vio, su expresión cambió por un breve segundo, un lapso de sorpresa, rápidamente sustituido por la habitual soberbia. «Juan, qué honor. No sabía que vendrías hoy», dijo, cruzando los brazos con una sonrisa ensayada. Pero Juan no estaba allí para formalidades. Juan caminó hasta la cabecera de la mesa, deteniéndose al lado de Renato, que aún ostentaba aquella sonrisa presuntuosa. Los otros ejecutivos se miraron entre sí, notando que algo estaba fuera de lo común. Juan apoyó sus manos sobre la mesa y con un tono calmado pero firme comenzó a hablar. «He vuelto porque quería ver con mis propios ojos lo que está pasando con la empresa que yo construí, y lo que encontré me dejó repugnado». El silencio cayó pesado sobre la sala. Renato bufó, recostándose en la silla. «Con todo. Respeto, Juan, pero llevas años apartado. Las cosas han cambiado. Estamos maximizando beneficios, reduciendo costos. El mercado lo exige». Pero a Juan no le interesaban las excusas. Sacó el celular del bolsillo y con unos pocos toques
Proyectó en la pantalla de la sala los videos que había grabado durante sus carreras, relatos de conductores exhaustos, pasajeros maltratando a los choferes, historias de tarifas abusivas y falta de apoyo. El punto culminante llegó al final, la grabación del propio Renato arrojando el dinero arrugado y ridiculizando a un trabajador honesto. El ambiente en la sala se volvió denso. Algunos ejecutivos desviaron la mirada, avergonzados. Otros estaban en estado de shock. Renato, pálido, abrió la boca para hablar, pero nada salió. Juan se volvió hacia él con los ojos cargados de un peso que no necesitaba explicación. Esto es lo que has hecho con la empresa. Esto es en lo que nos estamos convirtiendo. Y yo no lo permitiré. La tensión en la sala era casi palpable. Renato, aún intentando recomponerse, forzó una risa nerviosa. Vamos, Juan. Sabes cómo son las cosas. Las empresas necesitan beneficios, los accionistas requieren resultados. Si nos preocupamos demasiado por conductores que se quejan, perderemos competitividad. Pero Juan no se impresionó con ese discurso. Ya había escuchado palabras similares de otros empresarios que se creían superiores a los trabajadores. Se acercó a Renato, manteniendo la voz firme. ¿Beneficios a costa de la dignidad de las personas? Eso no es lo que construimos y definitivamente no es algo que voy a permitir que continúe. Renato finalmente abandonó la pose. Su expresión se endureció y se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de irritación. ¿Y qué piensas hacer? ¿Destruir todo lo que construimos solo para mimar a conductores que, al final del día, son reemplazables? La provocación fue directa, pero Juan ya estaba decidido. No, lo que voy a hacer es retomar el control. A partir de ahora, fuera de la empresa. La declaración cayó como una bomba en la sala. Algunos ejecutivos abrieron los ojos de par en par, otros suspiraron como si ya supieran que ese momento llegaría. Renato parpadeó, incrédulo. No puedes hacer eso. Pero él sabía que Juan podía, y ya lo había hecho. La sala permaneció en silencio por unos segundos, pero esos segundos parecieron una eternidad. Renato miraba a su alrededor, esperando que alguien lo defendiera, que algún ejecutivo impugnara la decisión de Juan. Pero nadie habló. El peso de la verdad había sido lanzado sobre la mesa, y todos allí sabían que no había forma de cuestionarlo. Juan cruzó los brazos, encarando al hombre que durante años había comandado su empresa sin mostrar ni un ápice de empatía por los trabajadores. «Olvidaste algo, Renato. Yo sigo siendo el dueño de todo esto, y te confié la empresa creyendo que mantendrías los valores que construimos. Pero tú la transformaste en algo que nunca debió ser». El rostro de Renato se contorsionó de rabia e incredulidad. «Eso es un error. Hice crecer esta empresa, la hice lucrativa». Juan no retrocedió. «Llenaste los bolsillos de los inversionistas a costa de personas que trabajan 14 horas al día sin siquiera poder pagar sus cuentas. Eso no es crecimiento, eso es explotación». Renato golpeó la mesa y se levantó de repente. «Eso es el mercado. Así funciona. Si crees que puedes cambiar eso, buena suerte». Su voz temblaba entre la frustración y la rabia. Pero Juan no se inmutó. No estaba allí para discutir con alguien que se ahogaba en su propia arrogancia. Solo señaló hacia la puerta. «Recoge tus cosas. Ya no formas parte de esto». Renato apretó los puños, con los ojos destellando indignación, pero se dio cuenta de que estaba solo. Sin alternativas, tomó su maleta, lanzó una última mirada de desprecio y salió, dejando atrás el imperio que creía controlar. Cuando la puerta se cerró tras Renato, la sala quedó en silencio. Algunos ejecutivos mantenían la mirada baja, otros aún parecían atónitos por lo que acababan de presenciar. Juan respiró hondo y miró a cada uno de ellos. «Las cosas cambiarán a partir de hoy. No estamos aquí para exprimir hasta el último centavo de quienes hacen funcionar esta empresa.
Estamos aquí para crear un servicio justo para todos. Uno de los directores, un hombre de cabello canoso, que había trabajado en la empresa desde sus inicios, fue el primero en hablar. ¿Qué es exactamente lo que tienes en mente, Juan? La pregunta no tenía tono desafiante, solo reflejaba genuina curiosidad. Juan sacó un bloc de notas del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Allí estaban plasmados los problemas que había presenciado como conductor y las soluciones que quería implementar. Vamos a revisar las tarifas y a garantizar que los conductores reciban una parte justa por su trabajo. Vamos a crear un soporte real para ayudarlos en emergencias y vamos a restaurar los beneficios que fueron recortados. Otra ejecutiva, una mujer de 1900, expresión seria, se inclinó hacia adelante. A los accionistas no les va a gustar esto. Juan asintió. Puede que no les guste ahora, pero cuando vean que conductores satisfechos trabajan mejor y que clientes contentos regresan, lo entenderán. Había convicción en su voz. No solo quería cambiar la empresa, sabía que era posible. Los días siguientes fueron intensos. Juan se sumergió de lleno en las operaciones. Convocó reuniones con conductores veteranos para escuchar sus sugerencias y ajustó cada punto crítico de la plataforma. El primer gran cambio fue en el sistema de pago. Se redujo el porcentaje que se llevaba la empresa, garantizando que los conductores recibieran más por cada carrera. Además, se lanzó un nuevo programa de soporte que incluía asistencia en casos de accidentes y condiciones especiales para conductores con alta calificación. Los cambios no pasaron desapercibidos. Grupos de conductores comenzaron a difundir mensajes de alivio y gratitud en foros, e incluso los clientes notaron la diferencia en el servicio, pero como era de esperar, no todos estaban satisfechos. Los accionistas exigieron una reunión de emergencia. Juan entró en la sala sabiendo que enfrentaría resistencia. El primero en hablar fue un inversionista de mediana edad, con un traje caro y una mirada impaciente. Juan, respetamos tu visión, pero no podemos ignorar los números. Estás reduciendo nuestro margen de ganancia. Cruzó los brazos, esperando que terminaran. Otro ejecutivo agregó: si continuamos así, tendremos menos inversionistas interesados, y eso puede afectar la valoración de la empresa en el mercado. Juan respiró hondo y respondió con calma: lo que realmente afecta a una empresa a largo plazo es una base insatisfecha. Si seguimos exprimiendo cada centavo de los conductores, ellos se irán. Sin conductores no hay servicio. Sin servicio no hay clientes. Y sin clientes sus ganancias desaparecen. La lógica era simple, pero no todos estaban dispuestos a aceptarla. El debate se prolongó por casi 2 horas. Algunos inversionistas intentaron argumentar con gráficos y proyecciones, pero Juan no se intimidaba. Conocía los números mejor que nadie. Están tan obsesionados con las ganancias inmediatas que han olvidado lo que realmente sostiene esta empresa. Nuestra diferencia siempre fue tratar bien a nuestros conductores. Al principio, eso fue lo que hizo que eligieran nuestra plataforma en lugar de la competencia. Pero en los últimos años los dejamos de lado. ¿El resultado? Desmotivación, insatisfacción y un servicio cada vez peor. Algunos accionistas guardaron silencio, claramente reflexionando sobre sus palabras. Otros aún se resistían a aceptar que el camino que habían seguido era insostenible. Fue entonces cuando Juan lanzó su última jugada. Proyectó en la pantalla un informe detallado comparando los primeros años de la empresa con los más recientes. Aquí están los datos. Cuando valorábamos a los conductores, el tiempo promedio de espera por una carrera era menor y el índice de cancelación también. La atención al cliente recibía menos quejas. La satisfacción del pasajero era mayor. Pero desde que la empresa empezó a recortar las ganancias de los conductores, todo empeoró. ¿Y saben qué sucede cuando los clientes empiezan a tener malas experiencias?
buscan otras opciones. El silencio en la sala fue absoluto. Incluso los accionistas más resistentes comenzaron a notar el impacto real de las malas decisiones de gestión. Uno de ellos, que hasta entonces no había hablado, se ajustó las gafas y finalmente cedió. Entonces, ¿cuál es tu plan, Juan? Juan se inclinó sobre la mesa, mirando fijamente a los rostros de los inversionistas. Mi plan es simple. Vamos a reconstruir la confianza de los conductores, y eso nos diferenciará de la competencia. Si somos justos con ellos, serán leales a nosotros. Si son leales, los clientes recibirán un mejor servicio, y si tenemos un mejor servicio, las ganancias crecerán de forma natural. Hizo una pausa para evaluar las reacciones. Algunos aún parecían vacilantes, pero otros asintieron discretamente. Reduciremos la tasa de comisión a un valor más justo, implementaremos bonos por buen desempeño y brindaremos un soporte real a quienes lo necesiten. Juan sabía que esas medidas costarían a corto plazo, pero los beneficios a largo plazo serían incalculables. Uno de los inversionistas más antiguos cruzó los brazos y exhaló un largo suspiro. Eso puede funcionar. Si logramos mantener financiero en el proceso. Juan sonrió levemente. Y lo lograremos, porque al contrario de lo que piensan, conductores bien tratados trabajan más, atienden mejor y permanecen en la plataforma. El problema no es pagar un poco más. El problema es perder profesionales experimentados porque los tratamos como basura. Un silencio se apoderó de la sala, pero era diferente al anterior. No era resistencia, era reflexión. Después de unos segundos, el inversionista que antes se oponía al cambio se levantó. Muy bien, Juan, eres el fundador. Si crees que ese es el camino correcto, confío en ti. Poco a poco, los demás también estuvieron de acuerdo. Juan sintió un discreto alivio, pero sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Transformar las palabras en acción. Los meses siguientes fueron de arduo trabajo. Juan no solo implementó los cambios prometidos, sino que se encargó de supervisar cada etapa de cerca. Participó en reuniones con grupos de conductores, abrió canales directos de comunicación para escuchar sus demandas y ajustó los sistemas de la empresa para garantizar que las nuevas políticas funcionaran sin fisuras. Los primeros días fueron desafiantes. Muchos conductores aún eran escépticos, acostumbrados a promesas vacías. Pero a medida que los depósitos comenzaron a llegar con valores más justos, los beneficios se hicieron palpables, el soporte mejoró notablemente y la confianza se fue reconstruyendo. El impacto fue inmediato. Las redes sociales se llenaron de relatos positivos. Los conductores contaban cómo habían mejorado sus condiciones. Los pasajeros notaban una atención más profesional y comprometida. La empresa, antes vista como simplemente otra explotadora de mano de obra, comenzó a ser reconocida como un modelo de negocio justo. Los competidores intentaron reaccionar, pero el cambio en el comportamiento de los conductores fue evidente. Aquellos que antes buscaban otras plataformas estaban regresando. En pocos meses, los índices operativos mostraron una recuperación impresionante. Ganancias estabilizadas, menor rotación de conductores y una reputación fortalecida. Juan sabía que había tomado la decisión correcta. Una noche, mientras revisaba informes en su oficina, Juan recibió una notificación inesperada en su celular. Era un video enviado por uno de los conductores veteranos de la plataforma. En el video, un grupo de choferes estaba reunido en una estación de servicio, conversando y sonriendo. Algo poco común. Meses atrás. Esto, Juan, es gracias a ti, decía el mensaje adjunto. Se quedó observando la escena por unos segundos, sintiendo una genuina satisfacción. No se trataba solo del éxito financiero de la empresa. Se trataba de saber que había hecho lo correcto,
que ahora aquellos trabajadores tenían más dignidad, más motivación, y ya no eran simples piezas desechables en un sistema despiadado. A pesar de los logros, Juan sabía que cambios así nunca eran definitivos. La lucha por un ambiente de trabajo justo debía ser constante, y la vigilancia contra la explotación jamás podía relajarse. Pero en ese momento se permitió un instante de orgullo. Se puso la chaqueta y decidió dar una vuelta, no como CEO ni como empresario, sino como un ciudadano común. Caminó por las calles y al pedir un auto por la aplicación, sintió una sutil ironía al ver que el conductor aceptó la carrera con un simple «llegando en 3 minutos». Entró en el auto sin identificarse e intercambió algunas palabras con el chofer, quien, sin saber con quién hablaba, contó cómo los cambios en la empresa habían mejorado su vida. «Ahora vale la pena volver a conducir», dijo el hombre, con una sonrisa sincera. Mientras el auto recorría las calles iluminadas de la ciudad, Juan solo escuchaba, absorbiendo cada palabra del conductor. Antes era un suplicio. Rodaba 14, 15 horas al día y apenas veía dinero al final del mes. Pero ahora, con la tarifa más justa y los bonos, se puede respirar. Incluso se puede pensar en el futuro. Juan sonrió discretamente. Era exactamente lo que quería oír. La empresa no debía ser solo lucrativa, tenía que tener sentido para quienes la mantenían viva. Antes de bajarse del auto, agradeció al conductor con un apretón de manos firme. El hombre, sin saber quién era, respondió con un simple pero poderoso «Gracias, jefe. Sigue haciendo lo correcto». Después de bajarse del vehículo, Juan decidió caminar un poco. La ciudad parecía diferente aquella noche. O tal vez era él quien veía todo con nuevos ojos. Al pasar frente a un restaurante, algo llamó su atención. Al otro lado de la vitrina de cristal, un camarero servía una mesa con una mirada cansada. Pero Juan reconoció ese rostro de inmediato. Renato, el antiguo CEO, ahora vistiendo un sencillo delantal, recogía platos y atendía a los clientes con una expresión derrotada. Juan se detuvo por un instante, observando en silencio. El destino tiene formas curiosas de enseñar lecciones. Respiró hondo, entró al restaurante y se sentó en una de las mesas. Renato tardó unos minutos en notar la presencia de Juan. Cuando finalmente levantó la mirada y lo reconoció, se quedó congelado por un breve instante. Su rostro se sonrojó, una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Pero, sin opción, se acercó a la mesa sosteniendo un bloc de notas. «Buenas noches. ¿Qué deseas?». La voz, antes llena de arrogancia, ahora salía baja, casi murmurada. Juan no mostró sorpresa ni superioridad. Solo tomó el menú, lo analizó rápidamente y pidió un café. Renato anotó, se dio la vuelta y se dirigió al mostrador, manteniendo la cabeza baja, evitando cualquier contacto visual. Era extraño verlo así, tan diferente del hombre prepotente que una vez ocupó la sala de mando de la empresa. Cuando regresó con el pedido, Juan sacó su cartera, retiró algunas notas y las colocó sobre la mesa. Pero antes de entregar el dinero, se aseguró de mirar a los ojos de Renato. Con una leve sonrisa, repitió exactamente las palabras que el ex-CEO le había dicho meses atrás. «Aquí, un bono por el esfuerzo. Toma, cómprate un café, o no sé, guárdalo para tu jubilación, si es que llegas a conseguir una». Renato se quedó paralizado, sintiendo el peso de la ironía y de la justicia poética cayendo sobre él. Por primera vez no tuvo respuesta, solo tragó saliva y tomó el dinero, sin levantar la cabeza. Juan no dijo nada más, solo se levantó, se ajustó la chaqueta y salió del restaurante, dejando atrás al hombre que un día creyó ser intocable. La brisa fría de la noche acarició el rostro de Juan en cuanto salió del restaurante. Caminó sin prisa, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y reflexión. Ver a Renato en esa posición no le trajo alegría,
pero sirvió como un recordatorio poderoso de que la vida cobra sus deudas. El respeto no se impone, se conquista, y quien construye su camino pisando a otros, un día termina engullendo su propio veneno. Pero, a diferencia de lo que Renato le hizo aquella noche en el auto, Juan no sintió necesidad de humillarlo más allá de aquel momento simbólico. Su venganza no era la ruina del otro, sino el éxito de lo que él había reconstruido. Mientras caminaba, su celular vibró con nuevos mensajes de conductores compartiendo historias de cómo sus vidas estaban mejorando. Abrió uno de los audios y escuchó la voz animada de una conductora que contaba que, después de meses de penurias, finalmente había logrado ahorrar lo suficiente para pagar las cuentas a tiempo y comprar algo para sus hijos. Estaba pensando en rendirme, pero ahora hay esperanza de nuevo, ¿sabes? Gracias por recordar a la gente, jefe. Juan sonrió para sí, guardando el celular en el bolsillo. Eso valía más que cualquier fortuna. Había aprendido de la manera más dura que liderar no es explotar, sino transformar. Y esa era la verdadera victoria. A la mañana siguiente, Juan volvió a la sede de la empresa con una nueva perspectiva sobre todo lo que había logrado. Recorrió los pasillos, saludando a los empleados que antes parecían solo piezas en un tablero corporativo. Ahora, cada rostro tenía un significado distinto para él. No eran números en un informe, eran personas con historias, sueños y dificultades. Se dio cuenta de que su misión no era solo mantener la empresa lucrativa, sino asegurar que fuera un motor de oportunidades reales para quienes formaban parte de ella. Al entrar en la sala de reuniones, su equipo ya lo esperaba con nuevos reportes sobre los cambios implementados. Los gráficos mostraban que, a pesar de la reducción inicial en las ganancias, la retención de conductores había mejorado y la satisfacción del cliente estaba en alza. Juan sonrió, satisfecho, pero sabía que eso era solo el comienzo. Tomó una silla y se sentó a la mesa. Muy bien, chicos. Ahora que dimos el primer paso, necesitamos asegurar que estas mejoras sean permanentes. Quiero nuevas ideas para seguir incentivando a los conductores, formas de apoyar a quienes realmente lo necesitan y maneras de hacer la plataforma aún más justa para todos. Las miradas de los ejecutivos a su alrededor eran diferentes a las de antes. Ya no se notaba la resistencia inicial, sino un entendimiento de que estaban construyendo algo más grande. Por primera vez en mucho tiempo, Juan sintió que su empresa volvía a ser aquello con lo que siempre soñó. No era solo un empresario exitoso, era un líder que había aprendido, tanto en el asfalto como en la sala de mando, que el verdadero poder está en hacer lo correcto. Los meses pasaron y la transformación de la empresa se consolidó. Los conductores empezaron a notar que por primera vez en mucho tiempo no trabajaban únicamente para sobrevivir, sino para construir un futuro mejor. La noticia de los cambios se difundió y otras plataformas competidoras se vieron forzadas a revisar sus propias políticas para no perder conductores. El impacto fue más allá de la empresa de Juan. Había iniciado una revolución silenciosa en el sector, demostrando que era posible equilibrar beneficio y dignidad en el ámbito corporativo. La prensa comenzó a cubrir su historia y en poco tiempo se convirtió en un ejemplo de liderazgo justo y humano. A pesar de toda la repercusión, Juan mantuvo los pies en la tierra. Sabía que el trabajo nunca terminaba y que siempre habría nuevos desafíos que enfrentar. En una tarde común, recibió una invitación inesperada para un evento sobre innovación en el mercado laboral. En el escenario principal, los ponentes discutían el futuro de las relaciones entre empresas y trabajadores. Mientras esperaba su turno para hablar, observó al público y se preguntó cuántas de esas personas realmente entendían lo que significaba estar del otro lado.
Sabía que muchos allí nunca habían sentido el peso de una jornada de 14 horas al volante, sin saber si podrían pagar las cuentas a final de mes. Pero él lo sabía, él lo vivió, y eso era lo que hacía su historia diferente. Cuando llamaron su nombre, Juan subió al escenario entre aplausos discretos. No era una celebridad ni un empresario tradicional. Era simplemente un hombre que había aprendido, de la forma más dura, lo que realmente significaba liderar. Tomó el micrófono y miró al público. Había ejecutivos, inversionistas, emprendedores, pero también trabajadores comunes, conductores, repartidores, personas que sabían exactamente de qué iba a hablar. Respiró hondo y comenzó. Muchos aquí hablan de innovación, tecnología y crecimiento, pero pocos hablan de las personas que hacen que todo esto funcione. Fundé una empresa de transporte, pero solo entendí de verdad lo que era ser un conductor cuando me convertí en uno. El silencio en la audiencia mostraba atención. Tenía algo valioso que decir. Juan continuó. Aprendí que los números no conducen autos. Los reportes no pagan el alquiler. Los beneficios no significan nada si se construyen a costa de la dignidad de quienes trabajan duro cada día. Y, sobre todo, aprendí que el respeto no viene del cargo que ocupamos, sino de cómo tratamos a los demás. No importa si eres un CEO o un conductor, al final del día, lo que define tu valor es la forma en que impactas la vida de las personas a tu alrededor. Los aplausos comenzaron a resonar en la sala, primero tímidos y luego más intensos. No estaba allí para enseñar a nadie, solo para contar su verdad. Y por la mirada de muchos en el público, era una verdad que necesitaba ser escuchada. Después de bajar del escenario, Juan fue abordado por muchas personas, algunas curiosas y otras inspiradas. Conductores y trabajadores le agradecieron por dar voz a una realidad que muchos ignoraban. Algunos empresarios mostraron interés genuino, mientras otros parecían incómodos, como si sus propias prácticas estuvieran siendo cuestionadas. Juan no esperaba cambiar el mundo con un discurso, pero sabía que cada semilla plantada podía dar fruto. Al final de la noche, mientras abandonaba el evento, tomó su celular y pidió un auto por la aplicación. El conductor llegó rápidamente y, al reconocer a Juan, esbozó una sonrisa. «Hey, jefe, soy conductor desde hace años y, hombre, parece que al fin tenemos a alguien de nuestro lado». Juan sonrió y entró al auto. Durante el viaje conversaron sobre los cambios, sobre cómo las cosas estaban mejorando, pero que aún quedaba mucho por hacer. Cuando llegó a su destino, se aseguró de dejar una buena propina y, antes de bajarse, le dijo al conductor algo que ahora tenía aún más sentido. El respeto se conquista. Cerró la puerta del auto y respiró hondo. El camino hasta allí no había sido fácil, pero sabía que estaba en la dirección correcta. Su mayor legado no era la empresa que fundó ni las ganancias que generó, sino la certeza de que, para cambiar el mundo, era necesario comenzar por las personas. Meses después, la historia de Juan y su transformación como líder circulaba no solo en el mundo de los negocios, sino también en las calles entre los conductores que durante años habían sido invisibles. Su empresa seguía creciendo, pero lo que más lo llenaba era saber que había cambiado la vida de muchas personas. No le importaban los aplausos ni la fama. Lo que realmente importaba era el legado que estaba creando, basado en la justicia, el respeto y la empatía. Y cada día se daba cuenta de que la mayor victoria no era la conquista del poder, sino la capacidad de usarlo para hacer la diferencia en la vida de aquellos que más lo necesitaban. Y así, mientras la empresa prosperaba y los conductores empezaban a creer que un futuro mejor era posible, Juan miraba hacia adelante, sabiendo que aún quedaba mucho trabajo por hacer.
porque, al fin y al cabo, el mayor desafío no era liderar una empresa, sino ser un ejemplo de liderazgo verdadero. Sonrió, y la certeza de que el camino era el correcto llenó su corazón. El verdadero éxito estaba en la transformación que él había ayudado a crear, y esa era la recompensa que jamás se podría comprar o medir en dinero.